Hey, ¿qué tal amigos? Nos encontramos grabando otro capítulo de nuestro programa El Viejo Lobo de Bar. En esta ocasión hacemos referencia a esos gestores culturales que también son muy importantes dentro de la comunidad artística, ya que prácticamente son los que engrandecen el ámbito cultural, sobre todo artístico, de nuestra ciudad Tijuana. En esta ocasión tenemos uno de los principales gestores culturales que ya tiene años y años haciendo festivales, abriendo espacios. Está aquí con nosotros Julián Plasencia. Julián, carnal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Bien, bien, todo bien por acá y agradecido de la invitación No, 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 gracias a ti de por venir aceptar. a charlar un poco. Estamos aquí en un espacio que hace referencia a uno de los grandes bares que tuvimos aquí en Tijuana, el Mike's. Y es un lugar que nos remonta, ¿no? Nos remonta a aquellas épocas, el Tijuana Rock. Sí, Tienes poco con él. eh, soy terrible para las fechas, pero aproximadamente como 10 meses. Órale, órale, Sí. qué chingón. Tuvimos el año pasado, empezamos como a habilitarlo, a Ok, acondicionarlo. Cuando me platicaron del proyecto, me buscaron ahí en Praga y pues ok. ya ves que ahí en Praga también tenemos música en Sí, vivo. sí, sí. Sabían que estaba metido de alguna manera en la música. Hablo del grupo de personas que compraron finalmente el Ok, edificio, se asociaron con uno de los dueños originales del edificio y en el piso ahí de arriba, donde, en la esquina de la Rebu y ujú. la Sí, Sexta, sí, sí. hicieron un food court Ok. y luego el resto del edificio, donde ha habido proyectos diversos a través de los años, ahí van a hacer un hotel próximamente Órale, órale. que se llama Alfari. Entonces tenían pues aquí el subterráneo, que era el antiguo Mike Agogó señorial. Ok. En su momento, por ahí en los 60, es lo que me platican, porque no soy de esa Sí, generación sí, aún. sí. Este, pero era un lugar mítico, ambos Mikes, el que estaba aquí a media cuadra, como a la altura del Ajá. Teorema por ahí, y era el Mike Agogó Bar, que tenemos un mural aquí alusivo a esa fachada histórica. Y aquí la pura esquina subterráneo era el Mike Agogó señorial. Ok. Todo esto yo lo sé porque me lo han estado platicando Sí, sí, sí. recientemente. Yo conocí al Mike de los 90, que ya era como, Sí, había convertía, cambiado, ¿no? Ya, ajá, se sí, sí, sí. convertía como en un after. Ujú. Mi señor, pues mi abuelo aquí toda su vida tuvo bares, Sí, sí, tenía sí. el original Chips, que Ok, era por sí, sí, las cómo no. ficheras, el Ujú. Cuatro Amigos, tenía el Guadalajara de Noche. Aquí conviví yo mucho de niño con mi abuelo y Qué chingón. mis primos, mis primas. Este, entonces, pues siempre sabíamos aquí de la existencia del Mike Ujú. y estando metido también en el tema de la música y en Sí, el sí, sí. rock y demás, pues obviamente siempre en las pláticas salía a relucir el hecho de que aquí empezó Ok, Santana y sí, 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 Batis y cómo no. muchos otros músicos más. Entonces me llamó mucho la atención que estuvieran ofreciendo el espacio, ¿no? Cuando entré en esta ocasión reciente, pues ya no había prácticamente nada, era un cuadro de concreto. Me acordaba yo que la entrada original era ahí por la Revolución, Ajá, pero bacano. como van a hacer ahí la entrada hacia el hotel Ok, o un elevador, entonces ya estaba esa parte mm, clausurada, entonces nos quedó nada más el acceso que estaba hacia la calle Sexta. ok. Entonces tuvimos que cambiar un poco el esquema de cómo era Ok. originalmente, porque ya otros músicos, Mm. incluyendo un tío mío que tocaba aquí, Raúl Félix, que está allá Claro que en ese sí, póster de Natura, sí, sí, sí. ese es el segundo baterista, que esa es una de las bandas que tocaban aquí, ¿no? Ok, ok. Entonces, pues queríamos volver a hacer el estilo de negocio donde era dedicado a la A música la en música vivo, en a las vivo. bandas. Sí, sí, sí. Estos músicos veteranos me platicaban, no, pues que en aquel entonces, antes de que se popularizaran los DJs y Ujú. Sí, pues sí, no sí. había playlists ni nada, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, la onda era música en vivo en muchos de los bares de la Rebu. Mi abuelo, que había tenido Guadalajara de Noche y otros lugares de variedad, Sí, pues tenían siempre música en sí, vivo, sí, ¿no? sí. Entonces, en aquella época de los 60, lo que platican, pues que eran 3, 4 bandas por noche, los lugares se llenaban de turismo y gente local, y muchas de las bandas hacían pues lo que estamos tratando de hacer Ok. hoy
nosotros los músicos que estamos participando aquí, que es combinar un poco de los covers, en el caso de nosotros, pues el blues, y también estar proyectando música original. Ok. Entonces, yo ya había estado explorando el tema de las noches de blues ahí en otro lugar que tengo, que es el Café Praga, pero sí me gustó el hecho de poder tener ya un escenario un poco más grande, más ad hoc, ¿no? Al poder concepto, hacer ¿no? un poquillo más de ruido, y también porque pues el blues siempre ha estado ligado también a la historia de la ciudad, Claro. y pues del Max, y pues el blues es la raíz del rock y todo eso. Entonces simplemente se dieron las cosas y pudimos pues es un buen espacio, o sea, aperturar aquí. Es un espacio que se ve claramente dedicado, ¿no? A la música en vivo. Y eso hace falta, ¿no? Hace falta. Sí, hemos tenido ya un buen de bandas. Los jueves, pues queríamos promoverlo como Noches de Blues, porque también otras ciudades en México y en el mundo, pues todas tienen como su noche de blues, ¿no? Como en Guadalajara hay los lunes, en Monterrey es otra noche, en la Ciudad de México. Y aquí queríamos que lloviera o tronara, siempre estuviera aquí activo el blues. Con la banda actual que tenemos, somos 5 elementos, 2 guitarristas, el gran Miguel Corsa, que tocaba con Real de 14, Misael Arias, Rich Orduño, yo y el André en los teclados. Y siempre después de la primera tanda ya se abre el jam, y pues varía mucho, ¿no? De repente viene 1 o 2 monos ahí, compañeros, y a veces vienen 10, ¿no? Hay afición por el blues y hay muy buenos músicos en la ciudad, hay jóvenes con muchísimo talento. Entonces se está cumpliendo un poco el objetivo de hacer esa comunidad del blues. Y fuera del jueves, está colaborando con nosotros Daniel Reveles, como el encargado aquí de todo el programa musical. También él, un excelente músico, de bandas diversas y otros proyectos. Entonces, pues él está agendando muchos géneros diversos del rock, ¿no? Sabemos que hay otros bares que se dedican al rock, pero aquí queríamos que fuera así en general. Ha habido rock ska, ha habido indie, ha habido rock pesado. O sea, no estás casado con la onda del blues, nada No, más. todo lo que tenga que ver con el rock. Y pues hemos tenido eventos bastante buenos. Y los días que no son programas de artistas locales o bandas originales, pues hay bandas de covers, ¿no? Que está programando el Dani también ahí, ¿no? Qué chingón. Entonces, te digo, sí, sabemos que hay otros bares también dedicados a lo mismo, pero obviamente, como tú lo sabrás, pues nunca van a ser suficientes, ¿no? Para la cantidad de músicos que quieren proyectar, ¿no? Su trabajo. Y felices de poder ser parte de esta pequeña historia del Mike. Y pues para mí algo nostálgico, te digo, porque aquí a escasos 2 locales, pues ahí estaba la oficina de mi abuelo materno toda la vida. Y pues él a su vez tenía bares de variedad y de música y todo. Pues es como forma parte, ¿no? De tu historia también, esa formación, o que también quiero que nos cuentes. ¿Cómo, no tu acercamiento, ¿no? Sino cómo tomaste la decisión de hacer la música parte de tu vida, bro? Pues tengo una gran parte de la familia de parte de mi padre, los Félix, mi jefe es Plasencia Félix, y él creció con puros músicos acá en la colonia Castillo. Y eran músicos que vivían solamente de la música por vocación. Muchos ya no pudieron hacerlo tiempo completo, unos sí. Algunos eran de Mexicali, otros estuvieron aquí, como el gran bajista, el Burro Félix, que llegó a tocar con Marco Antonio Muniz, con los Travelers. Él dejó Mexicali y Tijuana y se fue a la Ciudad de México, y allá hizo una gran carrera. Él es tío también de Raúl Félix, que también es tío mío, que Raúl es primo de mi papá, ¿no? Entonces, por ese lado estaba ahí muy marcado el tema de la música. Curiosamente, mi papá, que decía pues, que no se le daba ni la campanita, él tomó otro rumbo por azares del destino, y él entró fuerte en el tema gastronómico, ¿no? Conoció a mi mamá, ambos trabajando en el banco aquí del centro, ahí del Bancomer, de la Cuarta, y ahí se enamoraron. Mi jefe era mensajero, andaba aquí
por todo el centro, chambeando de Qué muy chingón. joven. Y mi mamá era ahí cajera. Y bueno, mi jefe también por su tío político Mattioti, que venía de Italia, Ok, lo influyó para que él se aventurara en ese en ese rumbo y pues rubro. eso Sí, sí, ya, sí. ya fue historia, ¿no? Sí, pues un gran Sí, empresario, un gran impulsor, ¿no? sí, Impulsor de la gastronomía aquí en Tijuana, sí. Don Tana. Pero sí tengo mucha influencia de mi tío Raúl. Ok, Hemos tocado juntos. Cuando estaba ahí un poco más joven, pues no lo veía mucho, ok. pero siempre sabía que estaban ahí Sí, mis tíos músicos. traes esa Ajá. onda, ¿no? Cuando Tanto, sí, venía sí, sí. mi tío Ramón de México a visitar, venía como una vez al año, y yo estaba ahí morrillo y lo veía de pelo largo, y se me Sí, hacía sí, como sí. locochón, me Sí, llamaba sí. mucho la atención, ¿no? Y es un gran bajista, contrabajista, y muchos de esos Sí, otros sí, sí. tíos, pues Ok, teníamos el tío Juan, que era el cantante del grupo Caribe, allá en los ok. 50, todavía antes, ¿no? Todavía antes. Él después fue músico carpintero y todo, porque pues sabes que es difícil Sí, vivir sí, nada sí. más de la música. Algunos tuvieron mejor suerte que otros. Mi tío Raúl Félix actual, pues él se ha dedicado 100% a la música y él está metido pues en música variada, está tocado con los Moonlights, es parte de la banda municipal Sí, sí, sí. y ya, ahora que ya estamos ambos más grandes, pues ya hemos convivido más. Ok, Tocamos un año completo ahí en el Praga, con el Lupillo Barajas ok. y el maestro Neto Lizarra, en paz descanse. Que hace poco también me pasaron unas fotos de Don Neto tocando aquí súper Órale, joven, órale. jovencísimo, ahí en el sax, ¿no? Entonces, muchos de los músicos de cierta generación Sí, llegaron a pasar por aquí, sí, por el sí, sí. Mike, o muchos venían a ver, ¿no? Ok, La información ha estado como llegando poco a ok. poco. La historia, eh, ¿no? Tocamos de las primeras bandas que tuvimos aquí en concierto fue a La Cruz Ok. y Chiquis me proporcionó gran parte de la fotografía que tenemos Órale. aquí. Cuando íbamos a decorar, pues digo, yo soy fan de grandes bandas de rock, desde Black Sabbath, Soundgarden, todo lo que me tocó en los noventas, creciendo y tocando rock. Pero queríamos que fuera diferente en el sentido de que queríamos hacer alusión a los músicos que habían tocado Ok, aquí, ¿no? ok. Y nos faltan todavía fotos que nos han estado Están muy pasando, ¿sí? chingonas las fotos, ya ahorita Ah, ya les dimos un sí. recorrido. Por ahí está los Tijuana Five, que yo no sabía hasta hace poco que ahí tocaba Pájaro Alberto, Órale. que ya vino también a visitarnos y él también me estaba platicando mil historias. Ujú. Vamos a pronto empezar una serie de entrevistas así como estas, Ok, pero con esos personajes órale, que llegaron chingón. a tocar por aquí en el Mike, ¿no? Ah, qué Para que chingón. ellos nos cuenten, Sí, porque hay claro. muchas anécdotas, hay muchos que pues no sabemos exactamente qué fechas. Sí. Sabemos que Santana siempre se dijo que empezó y tocaba en el Mike, Ujú. Batis también, que por aquí andaban los de Can Heat, algunos miembros, Ok. los de Vanilla Fudge, hay una foto por ahí donde están con un amplificador Pibi y Ujú. me dijo mi tío Raúl ellos, que era así como el primer ampli nuevo Pibi que traían de ese Órale, tipo órale. a Tijuana. Entonces lo La trajeron ahí novedad, ¿no? estos americanos y pues ahí Sí, se sí, sí. tomaron toda la foto y pues Órale. lo dejaron ahí en el lugar, estaban como promoviendo en Sí, sí, ese sí. tiempo la La marca, ¿no? marca. Anécdotas interesantes para el público y para nosotros los músicos también, ¿no? Sí, pues son historias que si no se cuentan ahorita que todavía hay personas, personajes, ¿no? Músicos de esa época Sí, que las cuenten, pues tú sabes que se dispersan esas grandes historias que a los que somos amantes del rock, de la música, pues sí nos interesa conocer, ¿no? sí. Todo eso que estás contando está muy chingón. Y esa falta, ¿no? ¿Cómo te diré? De conocimiento, ¿no? De la Sí, historia, de lo que pasó, se ha pasado. Aquí hay mucha gente, nuevas generaciones, que no saben, ¿no? Cómo muchos grandes músicos iniciaron aquí en Tijuana, ¿eh? claro, claro, sí. Ahora que lo mencionas, ¿no? En el Mike's, que todo el mundo habla de Santana, como tú Sí, dices, ¿no? Es muy sabido. Ah, Santana tocaba en el Mike's. Y pues qué correcto, chingón, correcto. güey, qué chingón. Y eso que me dices tú, ¿qué edad tenías cuando dijiste, sabes qué, voy a agarrar la guitarra, voy a agarrar los Tenía, instrumentos? mi primer instrumento fue la guitarra a los 13 años. Ok, Vivía en Chulavista, desde la primaria ahí pues nos fuimos, pues ya sabes, los que somos aquí de frontera, sí, sí, sí. muchos hemos tenido esta vida Ujú. binacional. Mi mamá es nacida en San Diego, mi jefe nació en Tijuana.
Y desde la infancia pues tuvimos años allá y luego aquí, y luego yo viví de nuevo allá en Los Ángeles un par de ocasiones y siempre cruzando y cruzando de un lado para otro la frontera. Mi primer instrumento fue una guitarra, tipo Les Paul negra, no era Les Paul, no, pero era, me acuerdo mucho porque pues tu primer instrumento sabes cómo se sentía, qué olía, de un buen amigo, que era amigo de la familia, que es un gran guitarrista que actualmente trabaja allá en Kiso. Y ya, pues él iba a agarrar otra guitarra, me vendió ahí esa primera guitarra. Y por ser esa época, pues que escuchabas The Ramones, The Police, querías empezar a sacar como ese tipo de canciones, ¿no? En la escuela de Chula Vista, en Hilltop, siempre platico que en los 80s era un poco más segregada la cosa, ¿no? Era como los güeros no te hacían mucho caso, ni los afroamericanos andaban en su rollo, y los que eran así como, pues más o menos ahí paisanos, chicanos, pues andaban en la onda del rap y el breakdance, era muy fuerte. Entonces yo me fui como refugiando ahí pues con la minoría, que eran los de negro, los que hacían patinaje. Más que nada fue como así naturalmente, ahí me fueron arropando, pero lo que siempre hablo ahí con alegría de eso, pues es de que se abre la puerta de un mundo de música, ¿no? Los primeros conciertos que asistí fue en un lugar que se llama Wabash Hall en San Diego. Había conciertos todas las edades, era como un gimnasio, pero eran conciertos punks. Y ahí había GBH, a Ministry of Youth, y pues eso fue como que era un niño así un poco callado, introvertido, y eso definitivamente me abrió la mente, ¿no? Entonces, pues ahí yo no era un morro punk, ¿no? Pero me juntaba con toda esa gente ahí, que era, te digo, en ese tiempo la minoría. Y después, a consecuencia de eso, por no portarme tan bien, me mandaron mis papás a un reformatorio, a un internado allá en Orange, California. Y en ese internado era tipo militar, pero religioso, católico. Y no había radio, no había tele. Órale, ¿eras desmadroso? Pues no tanto, pero pues a consecuencia de estos años de la secundaria, ¿no? Se preocuparon un poco, ¿no? Sí, y luego eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos, sí. Sí, un poquillo rebelde, supongo. Pero allá en este internado, pues sí, eso sí, había una biblioteca y muchos libros, pero como adolescentes, pues luego te vas a lo prohibido, ¿no? Entonces, lo que rolaban eran los libros de los personajes, ¿no? Que The Song Remains the Same, que era el libro de la historia de Zeppelin, y No One Here Gets Out Alive de The Doors, y eran otras épocas, pero eran libros que iban dejando otros ahí, como en el mundo, pequeño mundo underground de la escuela, de lo que estaba prohibido de los monjes, ¿no? Entonces, curiosamente ahí, en esos libros, ahí es donde aprendí que muchas de estas bandas que nosotros admirábamos, todas habían empezado con el blues. Entonces, desde muy joven, como me nació esa gran afición y amor por el blues. Y por ahí tengo unos videos ahí en ese internado como de 15, 16 años, ahí andamos ahí tocando un poquillo, ¿no? Intentábamos tocar. Y ya después cuando regresaba a Tijuana, en los primeros palomazos que iba, muchas veces pues no había bajistas, ¿no? Había un montón de guitarristas en aquel entonces, supongo que también un poco hoy, pero creo que ahí más marcado porque era más pequeña la ciudad. Entonces ahí empecé a agarrar el bajo también. Entonces, acelerando el tiempo muchos años después, cuando fui a LA Music Academy en el 2002, pues el departamento de guitarra era imposible entrar. Y yo nunca fui muy disciplinado para solfeo y para estudiar así teoría. Entonces ni siquiera hubiera pasado el examen. Entonces, curiosamente ahí, pues como también la academia es un negocio como cualquier otro, la persona que estaba haciendo las entrevistas me dijo, ¿sabes qué? Curiosamente este año casi no hay bajistas, o sea, por alguna razón, por lo regular tenemos 20, 15 a 20, guitarristas allá como 60. Dice, pero es bien raro, no hay, tenemos a dos nada más y eran dos chicas. Y me dice, pues igual te incorporas ahí, después te cambias a guitarra, ¿no? Entonces por eso ahí empecé estudiando el bajo ya de manera más formal. Y estuve 2 años allá, estuve
activo tocando también con bandas de rock ahí en Los Ángeles. Vivía en Pasadena, pero pasaba mucho tiempo allá pues en el centro y en Hollywood y todo eso. Tocamos con una banda que tenía en The Gig en Melrose, en el Whiskey, todo el circuito, acompañado también a una cantante de Canadá, una mujer que había conocido en la escuela. Okay. Y pues otros proyectos que salieron por ahí. Y de ahí me compartió un amigo, Ariel, que es un guitarrista de aquí de Tijuana, que había estudiado en Cuba 5 años. Okay. Pues todas las maravillas de ir a Cuba, de estudiar allá. O sea, en una fiesta un día me estaba platicando, entonces me fui a ver qué onda, ¿no? Y yo iba con la intención de estar en un lapso de 3 meses estudiando algún curso rápido, y al final terminé estando 3 años por allá. Ay, güey. Entonces estaba ahí lo que es el complejo del Instituto Superior de las Artes. También está la ENA, que es como la secundaria de música, y luego está el CENSEA, que es como la parte donde toman cursos cortos los extranjeros. Okay. Entonces llegué y también fue como una locura, o sea, no había, no había pensado bien en cómo sería una escuela en Cuba, y cuando llegué me topé pues que similar a la Academia en Los Ángeles había mucha gente de todas partes del mundo, de Brasil, de Japón, de Israel, de Alemania, entonces vivíamos en bloques ahí en la residencia. Era muy económico en su momento vivir ahí en Cuba, ¿no? Pagabas como el equivalente de $60 al mes. Y podías vivir ahí entre pura gente bien loca, gente de circo, de teatro, de artes plásticas, muchos músicos. Entonces, pues aparte de los cursos, pues tú sabes que el desarrollo y el talento artístico y musical en Cuba es otro nivel. Entonces ahí más bien te agarrabas a otros alumnos, pero cubanos, que ya eran un fenómeno, y ellos te daban ahí como clases ahí en el pasillo, ahí en el jardín. Ahí retroalimentación. Ajá, todo entonces lo que da, ¿no? eso también me ayudó mucho. Yo no iba tanto, yo no sabía nada sobre música cubana ni ese estilo. No era en realidad lo mío, sino que llegué y se me hizo como algo muy muy bueno en su momento, en pero, ese momento de quedarme. Sí. Me imagino pues que te empapaste de... Sí, una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? No era muy disciplinado a la hora de estudiar así formal, pero pues en ese tiempo que no tienes tanto compromiso y todo, pues es como en ese momento aprovechas justo, el momento, ¿no? Fue como el paraíso, ¿no? Y mucho de lo que siempre digo también, que más allá de lo que aprendí en Los Ángeles o en Cuba, de la teoría y todo eso, que no fue tanto. O sea, lo que realmente aprendes en ese tipo de escuela es la convivencia con gente de todas partes del mundo, ¿no? Desde el baterista japonés que te pasa música que dices, ¿qué es esto? ¿No? O el brasileño que dice, no, en esta banda psicodélica de los 70s. Te empiezas a conocer más cultura, más música. Se te abre la mente a eso, ¿no? Siempre como base el rock, porque era lo que originalmente me había enamorado de joven. Y en los 90s aquí tocando en San Diego, Tijuana, pues me tocó estar en ese apogeo del grunge, ¿no? Todo ese, y derivados, ¿no? De la música alternativa. Y pues era súper fan de Alice in Chains y Soundgarden y todo eso. Aquí en Tijuana tuve una banda que se llamaba Sobrinos de Juana. Y tocaba yo el bajo, éramos un cuarteto, que nuestra tirada era hacer así como una especie de Alice in Chains, pero en español, ¿no? Algo así. Grabamos material original y anduvimos aquí muy activo como 3 años. Fuimos teloneros de Jumbo, de Resorte, participamos en festivales cuando también estaba empezando Almalafa y con Monkeys y los Mexican Jumping Frijoles. Y me tocó todavía un poco de todo ese movimiento finales de los 90. Y luego nos tocó una buena temporada, como un año, algo así. Tocábamos los viernes en el Quinto Patio, en Plaza Fiesta. No todos los viernes, pero nos daban una fecha y nos dejaban tocar covers y lo hacer un set de originales con Sobrinos de Juana. Pero los covers que tocábamos ahí en el Quinto Patio, pues era Alice in Chains, James Addiction. Muy a su estilo, ¿no? Ajá, lo que estaba en ese momento del apogeo del grunge. Tocábamos Godsmack, Pantera, ¿me entiendes? Estábamos ahí. Y cosa rara, ¿no? Porque en los covers pues no se tocaba eso, ¿no? Sonaban diferente. Ajá, pero como estaba el Ranas,
Y luego abrieron el Quinto Patio y el Ok, Quinto sí, sí, sí. Patio también estaba como, se puede decir, que la temática y la música que ponían era como lo alternativo del Sí, momento, era ¿no? más diferente a los otros bares. Sí, 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 era diferente, porque simultáneamente pues estaba mi barra y sí, todo sí, eso sí. O estaba lo sucediendo. comercial, sí, sí, sí. Ajá, sí. El guitarrista de Sobrinos de Juana, muy bueno, Román Macías, el chico. Él había tocado ahí también en la plaza, en La Peña. Ok. Había tocado también con una banda que tocaban covers de Rush y onda más progresiva, Órale, más órale. rock progresivo y todo eso, ¿no? Entonces ahí anduvimos activos unos cuantos años, Órale, qué sí. chingón. Mm, Qué chingón y manejando un poco diverso, ¿no? El rock, ¿no? sí, Que a veces los que trabajábamos en los bares, que se tocaba lo más comercial, siempre nos dábamos la vuelta a escuchar al ujú, Ranas o el Quinto Patio porque se escuchaba música sí, diferente, pues, que a mm, lo mejor nos gustaba más que lo que tocábamos, mm, pero pues no lo podíamos tocar en mi barra o en Monte ya, Picacho, ya, ¿no? Porque pues, no, sí, no era, no sí. era el target. Pero eso sí, fueron buenos años Qué de chingón. ambiente, ¿no? De Sí, sí, fiesta sí. y de tener a muchos músicos activos ahí Qué chingón, güey. en la escena de los bares, ¿no? En aquel tiempo. Y eso hablando de los 90, ¿no? Mm, Después, porque todos sabemos que pues haces gestión, haces unos sí, festivales que para mi gusto pues son de los mejores, ¿no? Ya que a veces pues, lo institucional no se logra, ¿no? sí. No logran llevar ese tipo de festivales como el de jazz que Ujú. haces. ¿Cómo, por qué decidiste gestionar ese tipo de festivales, ¿no? Cuando Apostar regresé, pues por ese... sí, cuando regresé de Cuba, regresé Ujú, como en el 2008. El, el, el primer festival que hicimos de jazz fue allá en el Valle, en el EA Cheto. ok, Fue Baja Jazz Festival. Nada más hicimos uno en el Valle. Fue como 2009, más o menos por allá. 2008, 2009, cuando regresé de Cuba. Mucho tenía que ver con que cuando estuve en Los Ángeles, en la academia, platicando con muchos maestros, y diciendo, ay, o sea, todo el mundo siempre cuando les decías Tijuana, dice, pues estamos tan cerca, nos gustaría ir a tocar y todo. órale, Cuando estudié allá sí logré traer algunos maestros. Trajimos a Ralph Humphrey con su banda, que era baterista, había sido de Frank Zappa. Trajimos ok, a Frank Gambale ahí al multiforo del ICBC. ok. No era mi intención así como, quiero ser promotor, sino Ujú, que en la academia, independiente de que sea una persona así de ese nivel como Frank Gambale, ujú. pero pues te ves ahí seguido, ¿no? Y luego vas Sí, ahí a güey. las máquinas de Doritos y te lo Y te lo topas ahí. encuentras, ¿no? Y, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuándo vamos a ir a Tijuana? Sí, sí, sí. Pero es en serio, si quieres Qué ir. chingón. No, sí, dime y vamos, órale. Entonces, pues empiezas ahí como a contactarte y lo trajimos con mucho éxito ahí en el Ok, multiforo, se llenó mucho. Yo sinceramente ni sabía que tenía así tantos fans, ¿no? Que órale. ya previos de toda su historia, que él había sido maestro en el EMA y todo. Entonces, años también después, platicando y conociendo más a otros músicos locales de Tijuana, jazzistas, y platicando con mi tío Raúl, pues que sabía que todos ellos están siempre buscando la chamba, ¿no? Ujú. El hueso eterno, ¿no? Sí, sí, sí. Que unos 15 años, que una boda, pero en el fondo lo que realmente ellos querían tocar era tocar jazz, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un poco al ver que no había, sí había habido en años pasados, me dijeron algunos pequeños festivales. Sí. Entonces, pues hicimos el primero en el 2011 ahí en la Avenida Revolución y fue Tijuana Jazz and Blues, Ujú. porque en otras partes del mundo pues hay la combinación del jazz Sí, and sí, blues sí. que pues está relacionado y para mí también por la gran afición que tengo del blues. Y en ese primero trabajamos junto con la gente de Festival Interzona Ujú. y pudimos presentar a Betsy Pecanins y Ok, ya un cartel ahí también acompañado más local. ok. Y ya de ahí empezamos con media cuadra, luego fue una cuadra entre cuarta y quinta, y luego ya en otros años ya eran las 2 cuadras Sí, sí, y sí. ya empezó a crecer. Había buena afluencia, buen ambiente, hasta que ya de plano la logística no se dio para la revolución. Años después, cuando trajimos a Poncho Sánchez, pues ya los requerimientos técnicos que te exigen y todo, pues ya iba a ser muy complicado, Ok, ¿no? Entonces ok. lo pasamos al Secur Seguro.
Estuvimos ya los últimos 2 años previos Ok. a la pandemia Ok. en el Secult. Y ya posterior a la pandemia, pues como lo hacemos a través de una asociación civil Ujú. que tenemos desde hace como 14, 15 años, es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es el de promover el arte y la cultura, Ok. específicamente la música, Sí, ¿no? sí, sí. Crear espacios por medio de eventos, talleres, clínicas y demás. Y pues hemos tenido años buenos y años muy malos, Ujú. porque todo es en base a convocatorias, apoyos de la iniciativa privada o de gobierno, y hay años que tienes suerte y te va bien, y hay otros años que no tienes nada, ¿no? Entonces se convierte en algo complejo, y más aún después de pandemia. Entonces, Ok. después de pandemia, hicimos retomamos ahí uno en la Redu, pero realmente lo que nos salvó en la actualidad Ujú. es el acercamiento que hubo del promotor principal de jazz de San Diego, Daniel Atkinson, Ok. que cuando se dio el año de hacer los eventos binacionales para el World Design Capital, Ujú. y él dijo, hey, ¿por qué no me están diciendo que hagamos algo para Ok. lo de World Design Capital? ¿Por qué no hacemos un evento binacional? Y yo le dije, no, pues Aprovechó. adelante, Leo, nosotros acá hemos andado ahí medio apagados, pero tú dime Ok. y lo armamos. Entonces hicimos el primer año y quedaron bien contentos, súper Qué contentos. chingón. Entonces, ellos consiguieron ciertos recursos para hacer el Ujú. festival San Diego Tijuana International Jazz Fest por Ok. 3 años, ¿no? Órale. Seguidos. Entonces ya este año estamos trabajando en el tercer año para hacerlo en octubre. Pero como él se especializa en jazz, pues ya Ujú. quedó un poquillo del lado del blues. Ok. Pero este año, ya para el 19 de abril, aprovechando, domingo 19 de abril, vamos a hacer el primer pequeño festival, Tijuana Blues Festival, Órale, órale. algo muy, muy local. Pero ya Y más enfocado al blues. sí, ese sí, otra vez aquí en la Ujú. Revolución, más pequeño, puro blues, y ese es con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Ok. Estado, Ok. que están también ellos ahí apoyando bastante con lo que está sucediendo en torno aquí al Mike's y el blues, Sí, sí, sí. y que han salido nuevos talentos de blues como los muchachos de Blues Fire, entre otros. Entonces, pues vamos Sí, ahora sí, sí sí. que sí, ya completamos un domingo Ok. de unas 5 o 6 Ah, bandas qué de chingón, blues güey. locales, y estamos en eso, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues tenemos también ya 2 años que hicimos el Tijuana Fuzz Festival, Ok. que ese pues sí es un festival de música alternativa más pesada, ¿no? Ok. Lo que es fuzz bass, o sea que tiene distorsión, es ruidoso. Ujú. Y eso surgió un poco, ahí platico en breve. También yo había dejado un poco de hacer ese estilo de Ujú. música por azares de la vida y por los hijos y por el trabajo y demás. Pero en la pandemia, pues como todos tuvimos cierta crisis, Ujú. ¿no? Porque platicando con otros amigos, pues a todo el mundo nos pasó algo similar. Pero a mí mucho en el sentido de que, pues sí, andaba tocando por aquí y por allá, pero no había vuelto a sentir lo que realmente sientes cuando le trepas el Sí, volumen sí, y sí, hace sí, sí. Y ruido, hacer lo y tuyo, más ¿no? cuando tocas Sí, sí, sí. canciones propias, ¿no? Entonces ahí en la pandemia dándole vueltas, pues me puse ahí a sacar maquetas viejas y todo. Pues, armé esta banda que tengo ahora que se llama The Fire Mystical. Órale. Somos un trío, yo estoy en guitarra y voz, Alejandro Ayuan, un gran amigo, en el bajo, y Sergio Picos en la batería. Entonces Ok. empezamos ahí, como ya sabes, o sea, nomás a juntarnos a Ujú. llamear y todo. Sacamos material para un disco, grabamos en León, Guanajuato, en un estudio que graba análogo, bueno, híbrido, y sacamos nuestro primer vinil. Y pues ya empezamos a movernos, pues dentro de ese medio que también es muy pequeño, es como música de nicho, Ujú. este, Cerrado, ¿no? pero cuando empezamos a tocar, primero aquí en Tijuana, y después fuimos a Monterrey, y hasta Real de 14 y demás, pero tocando aquí, post pandemia, Ujú. yo empecé a vender unas bandas increíbles, Órale. increíbles, de morros, pues que Sí, sí, están sí. tocando, y que estaban con toda la energía del mundo, ¿no? Entonces, sí se me hizo también importante de hacer alguna plataforma Ok. para todo este talento local. Ok. Y también coincidió que conocí ahí a estos amigos ahora de Paradox, Ok.
que pues son una marca de pedales muy fregones que se hacen aquí en Tijuana, ¿no? Por dos compañeros ahí, ingenieros, que están metidísimos en toda esta cuestión de los pedales. Eso se me hizo bien interesante porque pues sus pedales se usan mucho también para Sí, estos sí, sí. estilos alternativos. Entonces, platicando con ellos, hey, ¿por qué no hacemos como un evento? Habíamos hecho un par de sesiones con varias bandas acá en el Border Psycho y en dos, tres lugares, aquí en el Evolution, donde se pudiera, ¿no? En el Mustache, pero pues queríamos hacer ya un Formalizarlo, festival, ¿no? ajá, que sabemos que estos festivales, porque yo había visitado otros en la Ciudad de México, así similares, pues son pequeños, o Sí, sí, sea, sí. se llama festival, pero es para, pone tú, la meta son 300 Sí, sí, personas sí. y con eso todo el mundo feliz. Es más una retroalimentación Ajá, entre músicos, y en ¿no? el mundo también, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente en Europa hay un montón Sí, de sí. ciudades que tienen un pequeño festival relacionado al fuzz, ¿no? Ok. Entonces, pues son del tipo. Y coincidió que en ese primer año que lo hicimos, eh, salió un artículo en Rolling Stone donde hablaban de la relevancia de que estaba el resurgimiento del rock alternativo Ajá. y que de la batuta llevaba en México, porque Órale. estaba fuerte Margaritas Podridas, Austero de Chihuahua, los Sgt. Papers y otras Ok. bandas que logramos tener acá en estas dos ediciones que hemos Órale. tenido del Fast Fest. Entonces, yo feliz porque ya había sido lo que pensaba que ya estaba Que ya había ahí pasado. al olvido, ¿no? De Órale. volver a hacer música original como en los tiempos que tocaba yo Sí. con Sobrinos de Juan y todo, porque pues es una parte que a mí me nutre mucho el componer y el Ujú. proceso de grabar y todo. Y hoy en día pues tiene la facilidad de subirla a plataformas. A veces lo escucha gente, a veces no lo escucha gente, pero es como el Es como proceso y el que gusto de ya eso hacerlo, lo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso nació el Ok. Tijuana Fast Festival. Llevamos dos ediciones y andamos en pláticas para Órale. el Este año tercero. van a ser el tercero. Este año, no sé si este año o el siguiente, porque Siguiente, este ok. año pues nos comprometimos con Ok, lo del ok, ok. Blues Festival. Sí, sí, sí. Sí, Eso es lo que te sí. digo. O sea, promover puede que haya muchos, pero gestionar, que más bien es Sí. lo que haces, ¿no? Porque bien te puedes quedar, ¿no? Pues con lo del festival, con lo del jazz, con lo del blues, pero como dices tú, ¿no? O sea, tener esa, pues no es paciencia, ¿cómo te diré? Ese es gusto, ¿no? Esa fortaleza, güey, porque hay muchos que nos dedicamos a la música y no tenemos ese, es un don, güey, Sí. como una característica de los gestores, ¿no? Culturales de que dices, no, ya, qué hueva. O sea, en lo personal, digo, te lo digo sinceramente. Y hay músicos como tú que la apuestan a gestionar, a juntar, a congregar, ¿no? Que eso a veces es lo importante, ¿no? Sí. Porque a veces conoces, bueno, yo no me pierdo el festival, he venido con mis hijos, el de jazz, y vemos, cabrón, grupos que no conocíamos, que eso, a final de cuentas, es lo que genera esa gestión cultural, ¿no? Sí, gracias. Y qué chingón que digas, ¿sabes que mis rolas y hacer ese tipo de festivales que muchos músicos nuevos, estamos hablando de 20 años, les da hueva, güey. Suben sus rolas y ya, y que quede, como dices tú, a veces la escuchan, a veces no. Ujú. Pero los festivales son importantes. Sí. Sí, pues para mí la verdad es de mucho orgullo que otros músicos vengan aquí a la ciudad Sí. y puedan participar y conocer y todo en esta ciudad de locura que tenemos. Y en cuestión de la gestión, pues no es como uno solo, es como hacer un buen equipo y muchas alianzas, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo entiendo también, porque a mí también en lo personal a veces te da un poco de hueva pero es como estar ahí empujando y Sí, sí, sí. empujando hasta lograrlo. Hay años que ha sido realmente bastante difícil, pero otros años fluye de repente, ¿no? Sí. Después de 14 años de la Asociación Civil, el año pasado, por fin nos ganamos ambas becas, ¿no? La federal, Ok. la del Profest y Sí, sí, la sí. de Red de Festivales del Estado. Entonces, Ok. después de años ahí, de todo el papeleo y Pero todo ese rollo, es eso. O así sea, como que, es un por trabajal fin, de sí, años, a final sí. de cuentas, Ajá. güey. Pero Empieza con sí, el pues ruidito, ¿no? lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos en Qué realidad chingón. para que también se puedan proyectar la cantidad de músicos talentosos Sí, que sí, sí, tenemos aquí qué en la chingón. ciudad en los géneros diversos, ¿no? Ujú. Yo eso
cuando estás más morro ahí, como cuando yo en los 90, que eres un poco Es más cuadrado, cerrado, ¿no? más Sí, sí, sí. cuadrado a tus estilos y todo. Pero lo que te platicaba de en la escuela conocer músicos de todo el mundo y todo, y empezar a compartir, se te empieza como a abrir un poco la La mente. perspectiva, sí, pues sí. Y también cuando indagas un poco más, pues digo, hay mucha relación, ¿no? Entre el jazz, el blues, el rock. Y claro que por naturaleza humana, pues cada quien vamos a ser muy particulares a cierto gusto, ¿no? Entonces, pues hay que mantener la mente abierta, yo Órale, pienso, ¿no? qué chingón, Julián. Y de tus planes, tu música, porque ahorita que nos contaste que estás apostando también por grabar, que también, pues muchos dicen, no, pues ahorita cualquiera se graba eso, pero también tiene un camino, Sí, un método, es un desgaste también de tiempo, de lana, de todo. Ese material, está en plataformas. sí, con la banda The Fire Mystical. Ok, Y como proyecto solista estoy bajo el nombre de James Golan. ok, Que mi primer nombre es Jaime, entonces viviendo en etapas en Estados Unidos, ok. pues como trabajé un tiempo en SeaWorld, ¿no? De Ajá. morro haciendo Sí, sí, sí. hamburguesas, o en el Hotel Coronado también Ujú. trabajé haciendo sándwiches, y siempre se me olvidaba decirles que en el gafete me pusieran Julián, pues ellos agarraron Sí, el sí, primer sí, nombre, entonces James. todo el mundo me decía James, Jim y variantes, ¿no? Órale, órale. Entonces, soy Jaime Julián, me Ajá. gusta como nombre artístico siempre usar el Ok, James. Y Golán es una zona del Medio Oriente de ok, donde son mis hijos, de donde nacieron. órale. Mi hija nació en Sfat, es una parte de Israel entre el Galil y el Golán, y los abuelos de mi hijo son de esa zona del Golán. Entonces ya, pues ahí agarramos ese nombre en pandemia también. Órale, órale. Pero ese lo grabé aquí en el Pasaje Estudios, que mandamos un saludo a Diego. Este, Ahí en ese tiempo todavía no podían dejar entrar a más de una Ah, persona, ok, entonces lo grabamos ahí como en pedazos. En este primero EP ahí con el Sebastián Farrugia ok. en la pila, y ahí el Guillermo Guevara me grabó unos teclados, una gran cantante grabó unos coros, Michelle, y ahí se fue dando como o sea, con tiempo, ¿no? Sí, sí, Armando en sí. pandemia, pues que andábamos un poco más ¿Qué flexibles género es? todos, ¿no? Ese, pues lo han llamado como indie, ¿no? Como Como rock experimental. alternativo. Pues sí, es rock Ok, alternativo, yo diría, órale, pero órale. es mucho más tranquilo que The Ok, Fire Mystical. sí, sí, sí. Que The Fire Mystical, pues sí, nos han clasificado como stoner Ah, grunge, órale, órale. ajá, como más Más en fuerte. ese género, ¿no? Órale, qué chingón. Pues, hay que buscarlos para Ujú. escuchar, se van Sí. interesantes, güey. Los dos proyectos, ¿no? O sea, estás versificado, ¿no? Se puede decir, güey. Sí, como en la pandemia que tuve mucho tiempo, entonces me puse a hacer Ujú. maquetas o a sacar de las que ya tenía, y pues al final terminé con un buen juego de canciones, Ok, pero por las mismas influencias que tenía sentía que unas no cabían en lo otro, ¿no? Entonces uno quedó ahí en The Fire Mystical, que ahora ya es más, lo abordamos ya más como banda, también están colaborando los otros compañeros con partes de canciones ok. o con canciones ya de las nuevas que tenemos, composiciones de ellos. Pero lo de James Golan lo dejé como un proyecto así ya más personal, Ok, ¿no? Donde hago yo toda la composición y los arreglos y todo. Y ese no lo he presentado mucho, lo presenté hace poco aquí en el bar que vino Nidia Barajas, de allá ok, de la Ciudad de México. Y van en dos ocasiones, porque ella es de Tijuana, pero vive fuera, pero cuando viene, un par de veces al año, habíamos coincidido ok. como en los estilos de música, más o menos, Mm. y pues hemos sido como teloneros de ella, ¿no? Órale, órale, Pero qué este chingón. proyecto pues soy yo y los músicos que pueda Ujú. conseguir Ok, en el momento, ¿no? más personal. Más personal, sí. Pero Órale, qué también está chingón. ahí en las redes y en YouTube como James Golan. Ok, vamos a escucharlo. A mí me gusta escuchar, pues, sobre todo lo que se hace aquí, ¿no? Ujú. Porque a veces, pues, no todo es lo que suena, ¿no? En la calle, ¿no? Que ya Claro. sabemos los géneros que son los que más Sí, suenan. Hay gente haciendo, ¿no? Hay gente haciendo, creando, y sobre todo rock. sí. Hay mucho morro rockero. Hay muchas buenas bandas Sí, güey. actualmente aquí, están surgiendo muchísimas, ¿no? Aquí en Tijuana. Qué chingón, Sí. güey. Qué chingón, Julián. Y
pues ya por último, ya nos hablaste de los festivales, de los proyectos personales de música. Últimamente, pues todos sabemos, ¿no? Las tendencias musicales, no, ¿tú has sentido ese contracultura, hablando ya dentro de tu bar? Si viene gente especialmente a escuchar la música que promueves, o se encuentran con la sorpresa de conocer música nueva y dice, ay, güey, nunca había escuchado rock en vivo, porque hay morros, me ha Sí. tocado ver que hay Ajá. morros que no escuchan rock Sí. en vivo, nunca han escuchado rock en vivo. No, nos ha tocado un poco de todo, nos ha tocado ya el rockero conocedor, por decir, y depende mucho también del evento que se tenga, ¿no? Ok. Hemos tenido colectivo de bandas de músicos más jóvenes que jalan a su propia gente y ellos como que ya están más acostumbrados Ok. a, a ir a conciertos o pequeños shows, ¿no? Pero es una buena pregunta que haces porque curiosamente hace poco exploramos Noche de Comedia, Ok. pero la combinamos con la banda La Malquerida, que es una buena banda de cover, Ok. en esa noche como trío. Y sí me llegaron a comentar, porque tuvo mucho éxito la Noche de Comedia. Tuvimos gente desde temprano, estaba así aquí lleno las mesitas y estuvo bastante agradable. Este, pero no queríamos de simplemente cambiar el giro de un día para otro, sino Sí, combinarlo, sí, ¿no? sí. Buscar la manera de que se acerque el público al lugar y lo conozca. Y sí, mucha de la gente que estuvo, alguna se fue, pero curiosamente una se quedó cuando empezó la banda y muchos después fueron con la banda y les comentaron, hey, ¿qué días tocan y dónde Órale, tocan, órale. dónde más tocan? Sí, sí, No, sí. no nos había tocado, no sabemos ustedes, pero súper bien y todo, ¿no? Qué Entonces, chingón. creo que hoy en día es un poco de estar haciendo ese tipo de gestiones, de combinaciones Sí, para fíjate poder que acercar a la qué gente. bueno que, digo, Ujú, hablando de tu bar, ¿no? Que metiste comedia y metiste el... sí, Porque pues los que nos dedicamos a esto en bares, en restaurantes, a veces es bien difícil tocar rock, a veces sí, te piden cada cosa. sí, Y pues claro, uno, pues, que lo tomas ya de oficio, eso dices, ay, güey, pues te la debo la próxima semana y la tienes que sacar. sí, Y a veces estás tocando rock y la gente pues te cuestiona, dices, ah, ¿de quién es, güey? Y uno le parece imposible, sí, pero culturalmente, pues hay generaciones que no, nunca han claro. escuchado rock. Sí, Y sí, ya qué muchas chingón nuevas que, sí, generaciones ya. y es una duda Sí, que yo, como representante de un bar, que a veces te puede llegar gente que, ay, güey, sí. qué género tan Sí, pues diferente a creo, lo que creo que escuchan, ¿no? por el nombre, Tijuana Rock Bar, pues la Ujú. gente sabe que estamos dedicados Sí, sí, sí. al rock como te decía hace rato en general, ¿no? Pero sí, curiosamente vinieron un grupo, una mesa, no sé Ujú. ni cómo llegaron, pero se veían jóvenes a la noche de blues, por ejemplo, que tocamos es Ok. como blues rock. Y también, o sea, estaban comentando de, oye, ya Ujú. casi no hay ese tipo de Sí. lugares, ¿no? Con ese tipo de Ujú. música, ¿no? Que para nosotros escuchar eso, pues es como Sí, extraño, sí, ¿no? sí. Porque crecimos con ese tipo de lugares. Pero sí, muchos de las nuevas generaciones, pues, este, puede ser su primera vez, Sí. ¿no? Entonces, Pues aquí pudiera ser un buen lugar ujú, para todos esos morros que no han sí, escuchado sí, unas bandas de rock, pues vénganse aquí, sí. hasta el ambiente Sí, está a todo estamos, dar. como ya queríamos abrir cuando empezamos a Ujú. remodelar y todo, y también por experiencia, sabes que puede durar un montón el proyecto, o en que se dé o que se pueda Sí, abrir. sí, sí. Entonces empezamos así, ya abrimos de jueves a sábado, pero poco a poco vamos a ir abriendo más Sí, días sí, sí. Órale. con Chingón. otras actividades. No siempre es fácil tener todos los días música en vivo, porque Sí. pues tendría que el público estar bien acostumbrado a pagar un Sí, sí, cover, sí. ¿no? Ahí es donde está el punto difícil, Sí. por decir, más sin embargo, pues poco a poco, ¿no? O sea, Sí. hay bandas que pues tío, traen a su propio colectivo, piden Ujú. cooperación y les va bien. Hay otra gente que tiene otra manera de hacerlo, Claro. que es por WhatsApp y yo le cobro al público que tengo. Porque el tema del boletaje y todo, pues es también complicado, ¿no? Porque Ujú. requiere otro tipo de Sí. permisos y todo ese rollo.
Pero más sin embargo los promotores, como el promotor que trajo a Marco Mendoza, Ok, con su banda así rockerona y pues ya como en otro nivel, pues él hizo su chamba, ¿no? Y hizo el boletaje y ok, todo. También los de Erizo cuando trajeron a Ramona, ok. pues también, o sea, ellos ya le saben, pues, Sí, ¿no? sí, sí, ya saben Ajá, su método, nosotros ¿no? ofrecemos el espacio Ujú, sin costo, porque pues en el caso personal mío es como para apoyar. ok, Y como músico, pues yo sabía que era importante para los promotores ya tener aquí la mayor parte del backline sí, posible, ¿no? ok. Tenemos el audio, tenemos todo el backline, es Está de toda madre, nosotros. JBL, todo. Ajá. Tenemos más equipo por ahí que hemos usado a través de los años en los festivales, diferentes amplis, diferentes Ok. marcas. Si fueran necesarios, hay promotores que dicen, no, yo Con esto, llevo mis ok, cosas, ok, también se puede, ¿no? Pero hay la facilidad de que puedes venir y aquí tenemos todo ok. lo necesario para que no se batalle por ese lado, porque también sabemos que es difícil o que pues Sí, 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 no van a ganar así claro. grandes cantidades, ¿no? Pero creo que Está muy era, bonito el foro. ajá, Aparte tienes el otro foro, ¿no? De Praga, que es tenemos para como cafés, una onda más sí, tranquilona. Ahorita me encontré ahí a unos amigos, Alfred y sí, Comité, que se va. sí van a tocar el Che, Ujú. este, es su cumpleaños, hoy hay un evento hoy. Ah, órale, Ahí nos ayuda a coordinar toda la programación de Praga, la trae Roberto Wences, el Robert. que también forma parte de la asociación civil que tenemos, Ok. promotora de cultura de Baja California. Y te digo, Sí, sí, sí. somos un colectivo, Sí, porque solamente amalgamar un equipo, así ¿no? se puede, ajá, Sí, en sí, sí. equipo y todos ahí apoyándonos. Y también es buen foro, ¿verdad? Porque pues es como una alternativa, ¿no? De Ujú. a los trovadores, de Correcto, algunos sí. jazzistas. Sí, Ujú. curiosamente fue Roberto Wences que tuvo mucho que ver, ¿no? Porque él me decía, hey, pues ahí tienes el pobre, pero como yo siempre andaba en mil Ujú. cosas, entonces hay que aprovecharlo más, ¿no? O sea, había Sí, sí, mucha sí. gente eh, solicitando información y pues Ok. ya él se metió en eso y ya Ujú. tenemos una gran variedad Chido. hay Está- trova, hay tango, ujú. hay Ya es más continuo, flamenco, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Se tornó con un ambiente ahí más cultural y pues yo feliz por eso Ah, qué también, ¿no? chingón, Sí, Julián. Pues me da mucho gusto, me da sí, no, mucho gracias. gusto y sobre todo verte activo en la gestión cultural, en los festivales, con tus espacios que, que son importantes y más, como dices tú, ¿no? Ahorita está la contracultura, todo lo que Sí, da, los falta de espacios, de que no todos los músicos quieren tocar covers, hay quienes quieren expresar sus rolas ya, y pues no los dejan en cualquier bar. Eso correcto. es importante, güey. Y aquí en ese tipo de espacios, pues yo creo que sirven especialmente para eso, ¿no? Sí, Qué sí, sí, chingón. es bien importante para nosotros apoyar a toda Sí, la sí, sí. música de nueva Sí, sí. creación, a Ok. todo el talento que anda ahí chambeándole y queriendo proyectar su música Sí, original, sí, ¿no? sí. Es importante. Qué chingón, Julián. Pues muchas gracias por aceptar No, gracias a esta ti. entrevista. Ya tenía rato Sí, queriéndote entrevistar. Pues por la misma importancia, ¿no? Que da esa, ¿cómo se dice? Diferencia, ¿no? De bares, que no todo es un bar de cover, no todo ujú. es un bar, restaurante bar, sino hay una diversificación muy chingona aquí en Tijuana. Y pues No, gracias gracias a Julián. ti, gracias. Encantado. No, gracias. Estuvo con nosotros Julián Plasencia, viejo lobo de bar.